Había una vez, en un monasterio rodeado de montañas silenciosas, un joven monje llamado Lian. Desde niño, había sentido una inquietud en su corazón, un deseo profundo de comprender el verdadero significado del camino que seguía. Un día, después de años de estudio y meditación, se atrevió a preguntar a su maestro: «Maestro, después de tanto tiempo a tu lado, aún no comprendo cuál es la esencia de tu enseñanza. ¿Qué te dejó tu maestro cuando partió?». El anciano sonrió con serenidad, y sin decir una palabra, se levantó. Con movimientos pausados, tomó su túnica, que con los años se había desgastado hasta quedar en la mitad de lo que alguna vez fue. Luego, extendió su cuenco frente a Lian y esperó. El joven monje frunció el ceño. «Maestro, no me refiero a objetos», dijo con inquietud, «sino a la enseñanza real». El anciano lo miró con ojos compasivos y respondió con calma: «Ya te la he mostrado». Lian sintió que algo dentro de él se estremecía, pero aún no entendía. Lian bajó la mirada, confundido. Observó la túnica desgastada de su maestro y el cuenco vacío entre sus manos. ¿Cómo podían estos objetos contener una enseñanza? El anciano maestro se sentó de nuevo y, con un gesto, le indicó a Lian que hiciera lo mismo. «Lian, dime», preguntó el maestro con voz suave, «¿qué ves en esta túnica?». «Veo que está vieja, gastada por el tiempo y el uso», respondió el joven monje. «Así es», dijo el maestro. «Cuando mi maestro me la dio, era nueva. Con los años, se ha ido deshilachando, pero aún me cubre. He remendado lo que ha sido necesario, sin aferrarme a su estado original». «¿Qué te dice esto?». Lian reflexionó un momento antes de responder. «Que todo cambia con el tiempo, y que debemos aceptar ese cambio». El maestro asintió con una leve sonrisa. Luego levantó su cuenco y lo inclinó levemente. «¿Y qué ves aquí?». «Un cuenco vacío, maestro». El anciano lo miró con ternura y dijo: «Exacto. Un cuenco vacío está siempre listo para recibir. Si estuviera lleno, nada más podría entrar». Lian sintió un leve estremecimiento en su interior, pero aún no alcanzaba a comprender del todo. El viento entraba por la ventana del pequeño cuarto, moviendo suavemente la túnica del maestro. Lian contempló el cuenco vacío, su mente aún buscando comprender. «Maestro, ¿acaso quieres decir que debo ser como el cuenco?», preguntó con duda. El anciano asintió. «Si tu mente está llena de ideas, juicios y certezas, no habrá espacio para recibir la verdad. Pero si permaneces vacío, abierto y dispuesto, el aprendizaje fluirá sin esfuerzo». Lian sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si una cuerda invisible dejara de apretar su pecho. Pero aún quedaban dudas en su corazón. «¿Y la túnica, maestro, por qué la sigues usando si está tan gastada?». El anciano la tomó entre sus dedos y la alisó con cuidado. «Porque aún cumple su propósito. Cuando deje de hacerlo, la dejaré ir sin pesar». Así es todo en la vida, Lian. Nos aferramos a lo que creemos que nos da identidad, pero nada nos pertenece realmente. Lian bajó la mirada. Había pasado años buscando la gran verdad en libros y discursos, sin darse cuenta de que la enseñanza siempre había estado frente a él, en cada acción sencilla de su maestro. El viento sopló un poco más fuerte, y en su murmullo, Lian creyó escuchar el eco de una verdad antigua y profunda. Esa noche, Lian no pudo dormir. La imagen del cuenco vacío y la túnica gastada flotaban en su mente como hojas en un arroyo. Se levantó en la oscuridad y salió al patio del monasterio, donde la luna brillaba con una luz suave. Su maestro estaba allí, sentado en silencio bajo un ciruelo en flor. Lian se acercó, y sin decir palabra, se sentó a su lado. Permanecieron así por un tiempo, escuchando solo el sonido del viento entre las ramas. Finalmente, Lian rompió el silencio. «Maestro, creo que empiezo a entender, pero aún hay algo que me inquieta. Si todo cambia, si nada nos pertenece, ¿qué sentido tiene seguir este camino?».
El anciano miró hacia el cielo y señaló la luna. Lian, ¿qué ves ahí arriba? La luna llena, brillante y serena. ¿Y si mañana llueve, seguirá ahí? Lian asintió. Aunque las nubes la oculten, la luna sigue presente. El maestro sonrió con ternura. Así es la enseñanza, así es el camino. No se trata de aferrarse a palabras o posesiones, sino de ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. No importa cuántas veces las nubes cubran la luna, si aprendes a confiar, sabrás que la luz nunca se ha ido. Lian sintió que su respiración se volvía más lenta, más profunda. Algo en su interior se asentó como el polvo después de una brisa. El maestro cerró los ojos y dijo en voz baja: Ve a descansar, Lian. La comprensión no llega con la prisa. El joven monje inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró. Por primera vez en mucho tiempo, al acostarse sintió que su mente estaba como el cuenco de su maestro, vacía y lista para recibir. A la mañana siguiente, Lian despertó sintiéndose ligero, como si algo invisible hubiera caído de sus hombros durante la noche. Se vistió con calma y salió al patio, donde encontró a su maestro barriendo las hojas caídas. El joven monje lo observó en silencio. Cada movimiento del anciano era simple, sin prisa, como si cada hoja recogida tuviera su propio lugar en el orden del universo. Después de un rato, Lian se acercó. «Maestro, ¿puedo ayudarte?» El anciano asintió y le pasó la escoba. Lian comenzó a barrer con cuidado, pero su mente seguía llena de pensamientos. «Maestro», preguntó finalmente, «si la enseñanza es como la luna tras las nubes, si no hay nada a lo que debamos aferrarnos, ¿por qué seguimos con estas rutinas diarias? ¿Por qué barrer si mañana habrá más hojas?» El anciano sonrió, tomó una hoja del suelo y la dejó caer de nuevo. «Lian, ¿acaso barremos para que nunca más caigan hojas?» El joven monje reflexionó. «No, barremos porque en este momento hay hojas en el suelo». «Exacto», respondió el maestro. «Vivimos este momento. Cuando haya hojas, las barremos. Cuando no las haya, simplemente caminamos». Lian sintió que sus manos se aflojaban en el mango de la escoba. Siempre había visto las tareas diarias como algo que debía hacerse, como una obligación. Pero en ese instante comprendió, la verdadera práctica no estaba en lograr un resultado, sino en entregarse por completo a cada acción, sin resistencia ni apego. El viento sopló suavemente, arrastrando algunas hojas más al patio. Lian sonrió y continuó barriendo. Los días pasaron, y aunque las palabras de su maestro seguían resonando en su interior, Lian aún sentía que algo le faltaba. Había comprendido la importancia de vaciarse, de aceptar el cambio, de estar presente en cada acción, pero su corazón aún buscaba algo más. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que rodeaba el monasterio, vio a su maestro sentado junto al río. Se acercó en silencio y se sentó a su lado. El anciano miraba el agua con una expresión serena. Sin apartar la vista del río, preguntó: «Lian, dime, ¿qué ves?» El joven monje observó el cauce cristalino, el movimiento incesante de la corriente. «Veo el río fluyendo, maestro». «¿Y si lanzas una piedra, qué ocurre?» Lian tomó una pequeña piedra y la arrojó al agua. Se hundió con un leve sonido, y en la superficie se formaron ondas que pronto se desvanecieron. Se hunde y deja unas ondas, pero el río sigue fluyendo. El anciano asintió con una leve sonrisa. Así es la mente, Lian. A veces llegan pensamientos, emociones, dudas, como piedras en el agua. Pero si no te aferras a ellos, si los dejas ser, la corriente los tomará y todo volverá a su curso. Lian sintió que su respiración se volvía más tranquila. «Entonces, ¿no debo luchar contra mis pensamientos?» «No es la lucha lo que aquieta la mente, sino la aceptación», respondió el maestro. «La enseñanza no se trata de vaciarse para nunca más llenarse, sino de aprender a fluir sin resistencia.
Lian cerró los ojos y escuchó el sonido del agua. Por primera vez, no intentó entender con la mente, sino sentir con todo su ser. Esa noche, Lian se sentó en la quietud de su habitación. El eco de la conversación con su maestro aún flotaba en su mente, pero en lugar de tratar de atraparlo, simplemente lo dejó pasar, como el agua del río. Mientras observaba la tenue luz de la lámpara, una nueva pregunta surgió en su interior: si todo fluye, si nada permanece, entonces, ¿qué es lo que realmente somos? A la mañana siguiente, decidió compartir su inquietud con el maestro. Lo encontró en el jardín, removiendo la tierra alrededor de un viejo árbol de ciruelo. Maestro, he entendido que la mente es como un río y que la enseñanza es como la luna tras las nubes. Pero aún me pregunto, si todo cambia y fluye, entonces, ¿qué somos en realidad? El anciano se detuvo y señaló el árbol. Lian, mira este ciruelo. Cada año florece en primavera, sus hojas caen en otoño, y sin embargo, sigue siendo el mismo árbol. Sí, pero cambia con las estaciones. Así es. Cambia, y sin embargo, sigue siendo el mismo. Y dime, Lian, ¿en qué parte del árbol reside su esencia? ¿Está en sus hojas? ¿En sus flores? ¿En su tronco? Lian observó el árbol con atención. No podía señalar una sola parte y decir, aquí está el verdadero árbol. Y sin embargo, ahí estaba, vivo ante él. El anciano maestro sonrió. Así también somos nosotros. No somos solo nuestro cuerpo, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones. Somos el espacio donde todo eso ocurre. Como el árbol, nos transformamos con el tiempo, pero hay algo que siempre permanece, la conciencia que observa, el silencio que todo lo abarca. Lian sintió un escalofrío recorrer su piel. De pronto, comprendió que no necesitaba buscar una respuesta definitiva. Su existencia era como el árbol, como el río, como el viento que viene y se va sin ataduras. Durante los días siguientes, Lian observó todo a su alrededor con nuevos ojos. Veía a los monjes en sus tareas diarias, al viento moviendo las ramas del ciruelo, al agua corriendo en el arroyo cercano. Todo cambiaba, todo fluía, y sin embargo, todo era completo en cada instante. Una tarde, mientras doblaba su propia túnica después de lavarla, recordó la vieja túnica de su maestro. Se preguntó cuánto tiempo la habría llevado consigo, cuántas veces la habría remendado, cuántos inviernos habría soportado con ella. Movido por la curiosidad, se acercó al anciano y le preguntó: Maestro, tu túnica está gastada, pero aún la sigues usando. ¿No es momento de reemplazarla? El anciano sonrió y pasó la mano sobre la tela ajada. Cuando llegue el momento, Lian, la dejaré ir. Pero aún me cubre, aún cumple su función. Lian asintió, pero algo en la respuesta de su maestro le dejó pensando. Más tarde, mientras meditaba en el jardín, las palabras volvieron a su mente. Cuando llegue el momento, la dejaré ir. De pronto, comprendió. La túnica era solo un símbolo. Su maestro no se aferraba a ella, como tampoco se aferraba a nada en la vida. Cuando algo cumplía su propósito, lo usaba con gratitud. Cuando ya no era necesario, lo soltaba sin pesar. Lian sintió una profunda paz. Esa noche, mientras miraba la luna en el cielo, comprendió que la enseñanza de su maestro no estaba en sus palabras, sino en la forma en que vivía. La túnica, el cuenco, el árbol, el río. Todo había sido una enseñanza silenciosa. No había nada que alcanzar, nada que poseer. Solo quedaba vivir, instante a instante, como la luna brillando tras las nubes. Pasaron los días, y Lian comenzó a notar un cambio en su interior. Ya no sentía la misma urgencia de obtener respuestas, ni el peso de su propia búsqueda. Ahora, cada día en el monasterio era simplemente lo que era, la luz de la mañana sobre las piedras del sendero, el aroma del arroz al cocinarse, el sonido del viento al pasar entre los árboles. Una tarde,
mientras caminaba por el bosque cercano, vio a un joven monje sentado junto a un árbol, con el ceño fruncido y la mirada perdida en el suelo. Se detuvo y le preguntó con amabilidad: ¿Qué te preocupa? El joven monje suspiró. He estado estudiando las enseñanzas, pero cuanto más leo, más confuso me siento. No sé qué es lo que realmente debo comprender. Lian sonrió. Se vio reflejado en aquel joven, recordando su propia inquietud de tiempo atrás. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y recogió una hoja seca del suelo. La sostuvo entre sus dedos y luego la dejó caer. El joven monje lo miró con desconcierto. ¿Qué significa eso? ¿Qué crees que significa? Respondió Lian. El joven frunció el ceño, tratando de descifrar el gesto. Después de un rato, suspiró y dijo: No lo sé, solo es una hoja cayendo. Lian asintió. Exactamente. Solo una hoja cayendo. El joven monje parpadeó. Algo en su expresión cambió, como si un peso invisible se hubiera aligerado. Lian sonrió y se levantó. No te esfuerces demasiado en comprender. La verdad está en todo, si la dejas ser. Y sin añadir nada más, continuó su camino. Esa noche, Lian se sentó en su rincón habitual, junto a la ventana. A través del cristal, observaba las estrellas titilando en el cielo nocturno. Cada una parecía estar en su lugar, sin esfuerzo, brillando simplemente por ser. De repente, sintió una presencia a su lado. Miró hacia la puerta y vio a su maestro entrar en la habitación, con su túnica media y su cuenco en las manos. El anciano se sentó frente a él, en silencio, y ambos contemplaron la noche. Finalmente, el maestro habló en voz baja. Lian, ¿qué has aprendido hasta ahora? Lian pensó por un momento. He aprendido que no se trata de aferrarse a nada. Que todo fluye, todo cambia, y que no hay necesidad de forzar nada. Que, como la luna tras las nubes, la verdad siempre está ahí, esperando ser vista, pero no se puede apresurar. El maestro asintió, satisfecho. Muy bien. Pero también quiero que recuerdes algo más. La verdadera enseñanza no se encuentra solo en la comprensión intelectual. Es como esta noche. El cielo está claro, las estrellas brillan, pero la verdad no está en las estrellas. Está en la quietud de la noche, en la paz que viene cuando dejamos de buscar algo fuera de nosotros. Lian asintió, sintiendo una paz profunda en sus palabras. El maestro continuó. La enseñanza está en lo que haces sin pensar, en cada acción cotidiana, en cada respiración. Cuando dejas de buscar la verdad en el futuro, cuando dejas de aferrarte al pasado, te das cuenta de que todo está aquí, ahora. Lian miró a su maestro, y por un momento, todo lo que había aprendido pareció condensarse en esa mirada. El maestro no necesitaba más palabras. Él mismo era la enseñanza. Al día siguiente, el monasterio estaba en silencio, como siempre. Pero para Lian, algo había cambiado en su interior. Las actividades cotidianas ya no se sentían como una obligación. El barrido del suelo, la meditación, el simple acto de caminar por el jardín, todo parecía estar impregnado de una quietud profunda. Esa tarde, mientras observaba el flujo constante del río cercano, Lian sintió una ligera brisa acariciar su rostro. El agua se deslizaba suavemente sobre las piedras, sin prisa, sin resistencia. Un pensamiento cruzó su mente: así es como debería ser mi vida. Al acercarse al banco donde su maestro solía sentarse, vio al anciano bajo el árbol, aparentemente absorto en la naturaleza. Lian se sentó junto a él, en silencio, dejando que la paz del momento lo invadiera. Finalmente, el maestro rompió el silencio. ¿Sabes, Lian, por qué el río nunca se detiene? Lian lo miró, curioso. ¿Por qué, maestro? El anciano sonrió, como si ya supiera la respuesta en su corazón. Porque no tiene un propósito más allá del mismo fluir.
No lucha contra el tiempo, ni contra las piedras. Simplemente es. La vida no necesita tener un propósito lejano, un objetivo que alcanzar. El propósito está en cada paso, en cada respiro, en cada instante. Lian pensó en eso mientras observaba el agua. Cada gota, cada curva del río parecía tan sencilla, tan natural. Era difícil pensar que algo tan complejo como la vida misma pudiera ser tan simple. El maestro continuó. El río no se pregunta si está siendo útil. No se cuestiona si es suficiente. Solo fluye, sin más. Lian sintió algo despertar en su interior, como si se hubiera quitado una capa de oscuridad. A veces, había estado tan preocupado por comprender todo, por encontrar respuestas definitivas, que había olvidado lo más importante, vivir plenamente cada momento tal como es. Los días siguieron fluyendo como el río que tanto meditaba Lian. Cada mañana, el sol se alzaba sobre el horizonte, y el joven monje ya no se apresuraba a alcanzar una comprensión. La paz parecía envolverlo sin esfuerzo, como una brisa fresca que se deslizaba entre los árboles. Un día, mientras barría el patio, vio a uno de los monjes más jóvenes que se acercaba apresurado, como si estuviera huyendo de algo. El joven monje lo miró, y sin detenerse, murmuró: «Lian, ¿cómo haces para estar siempre tan tranquilo?» Lian dejó de barrer, lo miró y sonrió con suavidad. «No es que lo haga, amigo mío. La tranquilidad no es algo que se logre, sino algo que se permite. Como el cuenco vacío que mi maestro me mostró, la paz llega cuando dejas ir el ruido interno y aceptas lo que es». El joven monje parecía confundido, así que Lian lo invitó a sentarse junto a él en el banco del jardín. «Ven, siéntate conmigo un momento. Deja que el aire entre en ti». Ambos se sentaron, y mientras el viento acariciaba sus rostros, Lian continuó: «Piensa en el agua que corre. No lucha contra las piedras, simplemente fluye alrededor de ellas. Así también es la mente. Las preocupaciones, los pensamientos, las dudas, son como las piedras en el río. Si las dejas ser, el agua seguirá fluyendo. Si te aferras a ellas, el flujo se detiene». El joven monje observó el jardín por un largo rato, y poco a poco, la tensión en su rostro comenzó a relajarse. Lian no necesitaba decir más, la quietud del momento decía todo lo que las palabras no podían expresar. Esa noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, Lian recordó las palabras de su maestro: «La enseñanza está en lo que haces sin pensar, en cada acción cotidiana, en cada respiración». Estas palabras empezaron a calar hondo en su ser. Ya no sentía la necesidad de buscar más, de entender más. El camino no era algo que debiera alcanzarse, era algo que simplemente debía ser vivido. El silencio de la noche le pareció más profundo que nunca. Era como si el universo entero estuviera en esa quietud. El canto lejano de un búho, el crujir de las ramas bajo el viento, la fragancia de las flores nocturnas, todo formaba parte de un todo perfecto. El maestro apareció en el umbral de su habitación, como si hubiera sentido la inquietud silenciosa en su discípulo. Lian se inclinó en señal de respeto, pero no dijo nada. El anciano se sentó junto a él, mirando al cielo con una calma que parecía eterna. «Lian», dijo el maestro después de un rato, «¿sabes cuál es la mayor enseñanza que un monje puede recibir?» Lian pensó por un momento y luego negó con la cabeza. «No es un libro, ni un cuenco, ni una túnica. No es siquiera una palabra. La mayor enseñanza es el momento presente, cuando abandonas todo lo que sabes, cuando no intentas ser nada más que lo que eres». Lian miró a su maestro, comprendiendo finalmente la profundidad de su enseñanza. No se trataba de alcanzar un estado de perfección o conocimiento, sino de vivir plenamente, sin preocuparse por lo que vendrá o lo que ya se fue. En ese instante, las estrellas brillaron con mayor intensidad, como si el universo entero le confirmara que la verdad no estaba en buscar, sino en aceptar la simplicidad de ser. El siguiente día amaneció claro, y Lian, al despertar,
no sintió la necesidad de apresurarse a nada. Se levantó con calma, respiró profundamente el aire fresco de la mañana, y con pasos tranquilos salió al jardín. Todo parecía en su lugar, como si el mundo entero hubiera alcanzado un equilibrio perfecto. Esa mañana, el maestro no estaba en su habitual lugar. Lian decidió buscarlo por el monasterio, y, finalmente, lo encontró cerca del río, como siempre, observando el agua que fluía sin detenerse. El anciano levantó la vista y sonrió al ver a su discípulo acercarse. «Maestro, ¿qué es lo que buscas en el agua?», preguntó Lian, curioso. El maestro lo miró por un largo momento antes de responder. «La misma respuesta que busco en todo lo que veo, nada en particular. Solo mirar sin esperar, sin necesidad de entender. El agua fluye porque es su naturaleza, y yo simplemente la observo. No la apresuro, ni la cambio. La dejo ser». Lian se sentó junto a él, en silencio, y observó el río. La corriente nunca se detenía, y sin embargo, no parecía apurarse. A lo largo de su camino, el agua encontraba siempre un espacio para pasar, incluso cuando las piedras intentaban interrumpir su curso. El joven monje comprendió que esa era la clave de la enseñanza, ser como el agua, fluir sin esfuerzo, aceptando las piedras del camino, sin tratar de forzar nada. «Maestro», dijo finalmente Lian, «¿y qué hay de nosotros? ¿Debemos ser como el río?». El maestro asintió lentamente. «Así es. Pero recuerda, el río no tiene miedo a las piedras ni a los rápidos. Se adapta. No se aflige cuando encuentra obstáculos, porque sabe que todo pasa. Su naturaleza es fluir, y no importa lo que encuentre, siempre seguirá adelante». Lian cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro, la tranquilidad del momento envolviéndolo como un abrazo. Aquel era el momento de mayor claridad que había tenido en mucho tiempo. No se trataba de hacer algo grandioso o de alcanzar algo lejano, sino de simplemente existir, tal como el río o el árbol, aceptando cada momento tal cual es. Los días continuaron fluyendo con la misma quietud, y Lian comenzó a ver la vida en el monasterio de una manera completamente nueva. Ya no se aferraba a los detalles, ni se preocupaba por si estaba haciendo las cosas correctamente. El acto de barrer el suelo, de preparar el té, de meditar, todo se había convertido en un proceso natural, libre de esfuerzo y juicio. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el monasterio, encontró a un joven monje, tan atrapado en sus pensamientos que no notó la piedra en su camino. Tropezó, cayendo al suelo con un ruido sordo. Lian, que lo observaba desde lejos, se acercó rápidamente para ayudarle a levantarse. El joven monje se frotó la rodilla y miró a Lian con una mezcla de vergüenza y frustración. «Siempre tropiezo, maestro», dijo con pesar. «No soy tan hábil como los demás monjes. Mi mente está siempre llena de pensamientos. ¿Cómo puedo encontrar paz si no puedo ni siquiera caminar sin caerme?». Lian lo miró con compasión, y en lugar de dar una respuesta intelectual, señaló el camino frente a ellos. «Mira el sendero. Está cubierto de piedras, raíces y tierra irregular. Pero el camino sigue siendo el camino. Y aunque tropieces, el camino no cambia. Lo único que cambia es cómo te enfrentas a los tropiezos. Puedes levantarte, o puedes quedarte allí, lamentándote. Pero el sendero seguirá, y tú también». El joven monje pensó en sus palabras y se levantó lentamente, mirando el sendero con nuevos ojos. Lian sonrió y continuó su camino. Sabía que el joven monje había comprendido algo profundo, no por las palabras, sino por la experiencia vivida. La paz no llegaba al buscarla, sino al aceptar que todo era parte del flujo natural de la vida, los tropiezos, las caídas, las risas, las lágrimas. Cada paso tenía su valor, no por ser perfecto, sino por ser vivido. Con el paso del tiempo, Lian se dio cuenta de que la verdadera esencia de las enseñanzas del maestro no se encontraba en las palabras, sino en la forma en que vivía. Cada gesto,
cada acción del anciano era una lección, una enseñanza profunda y silenciosa que no necesitaba ser explicada, sino simplemente observada y comprendida en el corazón. Una mañana, mientras el maestro estaba sentado bajo un árbol de sauce, Lian lo observó en silencio. La luz de la mañana iluminaba su rostro sereno, y las hojas caían suavemente a su alrededor, como si el viento hubiera decidido detenerse para rendir homenaje a su quietud. Lian se acercó, pero antes de que pudiera decir una palabra, el maestro levantó la mano y sonrió. Lian, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente haces cuando respiras? Lian, acostumbrado a las preguntas del maestro, se sentó junto a él sin responder, dispuesto a recibir la enseñanza. El aliento viene, y el aliento se va, dijo el maestro, pero en medio de esos dos momentos, no hay nada. Solo vacío. El aire entra, el aire sale, y en ese espacio, todo es posible. Así es la vida. No se trata de acumular o poseer. Se trata de dejar ir, de ser como el aire, sin resistencia, sin apego. Lian cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire llenar sus pulmones. Cada respiración parecía vaciarlo, dejando ir todo lo innecesario. En ese espacio entre la entrada y salida del aire, comprendió algo importante: la vida no se trata de aferrarse al pasado o de temer al futuro. Se trata de estar presente en el momento, sin expectativas, sin miedos. El maestro lo observaba con una expresión tranquila. No busques la verdad en el futuro, ni la persigas en el pasado. Todo lo que buscas está aquí, ahora, en el aliento que das y en el aliento que tomas. La verdad no es algo que se encuentra, sino algo que se experimenta en cada momento, sin esfuerzo. Lian sintió una profunda gratitud, no por las palabras, sino por la claridad que le ofrecían. En ese momento, entendió que la verdadera enseñanza era un modo de vida, no una idea o una comprensión intelectual. Un día, mientras el monasterio descansaba en la calma de la tarde, Lian se encontraba en el jardín, observando cómo las sombras de los árboles se alargaban lentamente sobre el suelo. La brisa suave movía las hojas, creando un susurro que parecía hablarle al corazón. Sintió una profunda conexión con todo lo que lo rodeaba: el suelo bajo sus pies, el cielo sobre su cabeza, las aves que volaban en lo alto. Fue en ese momento cuando el joven monje regresó, con su rostro lleno de preguntas, como siempre. Lian lo saludó con una sonrisa amable y lo invitó a sentarse junto a él. Maestro, tengo una duda que no logro resolver, comenzó el joven, su voz llena de inquietud. Me siento como si estuviera buscando algo que nunca logro encontrar. Vivo entre pensamientos y deseos que no puedo detener, y me pregunto si algún día lograré alcanzar la paz que todos buscan aquí. Lian lo miró con compasión, sintiendo el mismo vacío que él había sentido en su momento. Pero, en lugar de ofrecer una respuesta rápida, simplemente señaló al cielo. Mira las nubes, dijo suavemente. ¿Alguna vez intentaste detenerlas o forzarlas a quedarse? El joven monje miró al cielo, donde las nubes pasaban lentamente, sin prisa. No, las nubes simplemente pasan, como el viento, como las estaciones, respondió. Lian asintió lentamente. Así es la mente. Los pensamientos vienen y van, como las nubes. No puedes detenerlos, ni apresurarlos. Pero si dejas que pasen, sin aferrarte a ellos, sin luchar contra ellos, te darás cuenta de que, en su propia naturaleza, los pensamientos se disipan. El joven monje pareció comprender, y por un momento, su rostro se relajó, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Lian continuó. No se trata de alcanzar un estado de mente vacía, sino de permitir que la mente sea como el cielo, amplio, sin límites, sin apego. Los pensamientos son solo nubes, y el cielo es tu verdadera naturaleza. El joven monje miró el cielo por un largo rato, y en ese instante, algo profundo se movió en su interior. La paz no estaba en luchar contra los pensamientos, sino en permitir que vinieran y se fueran como todo lo demás, con naturalidad, sin resistencia. La estación comenzó a cambiar, y con ella,
Lian notó un cambio sutil dentro de sí mismo. Ya no buscaba respuestas ni se sentía impaciente. La paz había comenzado a habitarlo, como si se hubiera convertido en parte del paisaje mismo. El monasterio, el río, los árboles, incluso las piedras, ya no parecían cosas separadas de él, sino que se fundían con su ser, cada una desempeñando su papel perfecto en el gran todo. Un día, el maestro lo encontró meditando cerca del río. Lian se levantó al verlo, como era costumbre, se inclinó en señal de respeto. Maestro, no siento la necesidad de preguntar más, dijo Lian, con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. El maestro sonrió con suavidad, como si ya hubiera sabido lo que Lian iba a decir. Se sentó a su lado, y en silencio, ambos contemplaron el fluir del agua, que avanzaba sin detenerse. Después de un rato, el maestro rompió el silencio. No hay más preguntas, porque ya no hay necesidad de respuestas. La mente tranquila no se aferra a nada, no se agarra a las palabras ni a las ideas. Es como el agua del río, que sigue su curso sin preocupaciones. La mente en paz es como este río. Fluye, sin juzgar, sin aferrarse, solo siendo. Lian asintió, sintiendo una sensación de plena comprensión. Ya no necesitaba buscar más. La verdad no era algo que pudiera alcanzarse a través de un esfuerzo consciente. La verdad estaba en la forma en que vivía, en cómo respiraba, en cómo caminaba. El maestro, viendo la paz en su discípulo, continuó. Recuerda siempre esto, la verdadera enseñanza no se encuentra en los libros, ni en las palabras, ni en las explicaciones. Está en cada acción, en cada respiración, en cada paso. La vida misma es la enseñanza, y todo lo que tienes que hacer es estar presente. Lian miró al maestro con gratitud, sintiendo que las últimas piezas del rompecabezas habían encajado en su corazón. Ya no había nada que buscar, ni nada que encontrar. La vida se desplegaba ante él, perfecta tal como era, y todo lo que tenía que hacer era vivirla. Días después, el monasterio se preparaba para celebrar el cambio de estación. Las hojas comenzaban a caer de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera dejando ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Lian participó en los rituales, pero algo en él había cambiado. Ya no sentía que debía encontrar algo, ni que estaba buscando una respuesta. Todo lo que hacía, desde barrer el suelo hasta servir el té, era una expresión de la misma quietud que había aprendido a abrazar. Un día, mientras barría el patio, un monje joven se acercó a Lian y lo miró con curiosidad. Maestro, ¿cómo logras vivir de esta manera? Sin prisa, sin esfuerzo, sin preocupaciones. ¿No te cansas de ser tan tranquilo? Lian levantó la vista y sonrió, poniendo la escoba a un lado. No había prisa, no había necesidad de apurarse. La tranquilidad no es algo que se logre, sino algo que se permite. Es como el río, que fluye porque no tiene un obstáculo que le impida seguir su curso. La vida es lo mismo, cuando dejas ir lo que no necesitas, cuando aceptas lo que es, todo se vuelve natural. El joven monje se quedó pensativo, como si las palabras de Lian abrieran una puerta en su mente. Pero, ¿cómo puedo dejar ir todo lo que me preocupa? Preguntó, con una incertidumbre en su voz. Lian miró al cielo por un momento, luego se inclinó ligeramente hacia él. No se trata de luchar contra tus preocupaciones. Se trata de reconocerlas como nubes que pasan por el cielo. No te identifiques con ellas. Deja que vengan y se vayan, como el viento. La paz no está en detener las tormentas, sino en observarlas sin dejarte arrastrar por ellas. El joven monje asintió lentamente, como si comprendiera por primera vez la sencillez de la verdad. Lian observó cómo el joven monje se alejaba, y por un momento, se quedó allí, en el silencio del monasterio. La vida fluía alrededor de él, y él simplemente estaba allí, sin esfuerzo, sin deseo de cambiar nada. Cada momento era suficiente tal como era. Con el tiempo, Lian se dio cuenta de que la paz no era un destino, sino una forma de estar en el mundo.
cada acción, por pequeña que fuera, se convirtió en un acto de meditación, caminar por el sendero cubierto de hojas, escuchar el canto de los pájaros al amanecer, incluso el simple acto de servir una taza de té. Ya no había diferencia entre el tiempo de meditar y el tiempo de vivir. Todo era una misma cosa. Un día, el maestro se acercó a Lian mientras él meditaba bajo un árbol. El anciano lo observó en silencio y, al final, se sentó a su lado. Lian, al sentir su presencia, abrió los ojos y sonrió. «Maestro, ¿cómo se sigue el camino después de todo esto?», preguntó Lian, ya no con duda, sino con curiosidad tranquila. El maestro no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, al jardín, al río que fluía suavemente, a las montañas en la distancia. Luego, con su voz suave pero profunda, dijo: «El camino no termina, pero tampoco tiene fin. Como el río, fluye sin cesar, pero su destino es el mismo. Es la misma agua, siempre, y aun cuando parece cambiar, es la misma. Lo importante es no tratar de apresurarlo ni de evitarlo. Solo estar presente en cada corriente». Lian comprendió entonces que el camino no era un esfuerzo, no era una carga ni un logro. Era vivir, completamente, sin anticipación ni apego. El maestro se levantó lentamente, y Lian hizo lo mismo, en silencio. Se miraron por un momento, y en esa mirada, Lian vio todo lo que había aprendido, que la enseñanza no era algo que se pudiera transmitir de una mente a otra, sino algo que debía vivirse, experimentarse. Y cuando el discípulo está listo, la enseñanza simplemente florece en su corazón, como una flor que se abre al sol. Ambos caminaron hacia el monasterio, en silencio, sabiendo que no había más que decir. La paz que buscaban no era algo que pudieran encontrar en un futuro distante. Estaba aquí, en cada paso que daban, en cada respiro que tomaban, en cada gesto que hacían. El maestro, con su media túnica, y Lian, con su corazón abierto, sabían que todo estaba completo. Y todo lo que quedaba por hacer era vivirlo, momento a momento. El ciclo se completaba. Y el camino continuaba, siempre.